here with all of you. Es un placer estar aquí con ustedes. My home church in India is the Methodist Church. Mi iglesia donde yo soy, donde nací y fui criado es la iglesia metodista. And seeing what God is doing in the Methodist Church here is a great encouragement and a model which we can follow also. Y viendo lo que Dios está haciendo aquí en el medio de la iglesia metodista, me anima y es un modelo en que nosotros podemos seguir. God is at work all over the world. Dios está obrando en todas partes del mundo. And we will see God moving people from one place to another in very interesting ways. Y nosotros estaremos viendo a Dios moviendo a las personas de un lugar a otro de formas interesantes. Last year at a meeting in Spain organized by TMS, El año pasado en España, una reunión organizada por TMS Global, I met Pastor Luciano. fue donde conocí al pastor Luciano. And then we talked about coming here to Panama last year. Y habíamos hablado de llegar aquí al Panamá el año pasado. And while we were here last year, Y en cuanto estábamos aquí el año pasado, I met with Brother King and Sister Priscilla, and Brother Ben and Pastor Luis and others. conocí al pastor King, Priscila, a Benjamín, a Jenny, el pastor Luis y otros. And we had lots of conversations Y tuvimos conversaciones largas about how God is at work in Africa, Asia and Latin America. de la forma que Dios está operando en la Asia, en la África y en América Latina. So as we met and discussed last year over here in Panama, Entonces, según nosotros estamos hablando sobre eso aquí en Panamá, the Lord led us to have further discussions. Dios nos llevó a tener más discusiones sobre esto. So in July this year, Así que en julio de este año, we had a few leaders from Africa, Asia and Latin America meet together in Dubai. nosotros tuvimos algunos líderes de Asia, de África y la América Latina reunirse en Dubái. Then we had a wonderful time of fellowship and listening to each other. Y tuvimos un tiempo maravilloso de confraternización y de oír el corazón de uno al otro. We listened to each other, Escuchamos uno al otro, we listened to the Lord, escuchamos al Señor and we connected together as brothers and sisters in Christ. y nos conectamos como hermanos y hermanas en Cristo. In global mission, relationships are very, very important. En las misiones globales, los relacionamientos son sumamente importantes. We don't relate because we have a project. Nosotros no nos relacionamos porque tenemos un proyecto. We have projects because we are related to each other. Nosotros tenemos proyectos porque nos relacionamos. And as Bishop Carlos just said, our little projects are a part of God's big Y project. tenemos que recordarnos, así como el dijo el obispo Juan Carlos, que nuestros pequeños proyectos son parte del gran proyecto que Dios tiene para nosotros. And it's a blessing for me to be here and watch how we are being mobilized for mission. Y es un gran placer para mí estar aquí y ya en marzo estaremos movilizando para misiones. After mobilization comes training. Ahora, después de la movilización viene el We entrenamiento. heard that this morning. Hemos oído eso esta mañana. But without mobilization, training is not of much use. Pero la verdad es que sin movilización el entrenamiento no tiene mucho valor. Last month I was in India El mes pasado estuve en la India and I met one of my friends from New Zealand after many years. y encontré uno de mis amigos después de varios años. We were in the middle of the TMS training, Macklin training Y in nosotros Bangalore. estábamos en el medio del entrenamiento de la TNS Global en Bangalore, India. I was very busy and I also was tired. Y estaba sumamente cansado, ocupado y también cansado. And this friend, he said, I have only one day here. Y este amigo dice, mira, apenas tengo un día aquí. I want to go and visit somebody in the city. Yo quiero visitar a una persona en la ciudad. Can you please take me there? ¿Podría, por favor, llevarme allá? So he gave me the phone Así que me dio el teléfono. and the other friend was giving me directions how to go to that Y house. el otro amigo estaba dándome direcciones de cómo llegar a la casa. He was giving me directions, Me estaba dando direcciones, but I was not listening. pero la verdad es que yo no estaba escuchando. The big problem was, El gran problema era I did not want to go.
es que yo no quería ir. So when I did not want to go, Así que cuando no quería ir, the directions made no sense to me. las direcciones no me hacían, no hacían sentido. In the same way, unless there is an awakening in our hearts to respond to God, Y de alguna forma Dios está despertando algo en nosotros para responder a Él. how to do mission will not be of much use. Y hacer misiones, la verdad, no tendrá mucha utilidad. So though he was giving me clear instructions, I was not listening. Y aunque Él me estaba dando instrucciones claras, no lo estaba escuchando y no me hacía bien. But later that evening, Pero más tarde en ese I día, said, you know what? yo dije, mira, ¿sabe qué? This brother has come after so many years. He wants to meet a friend. Este amigo ha venido, ha sido colocado en mi vida después de tantos años y él quiere también ver un amigo. I am busy, but I will take it. Yo estoy ocupado, pero lo llevaré. And once I decided to take him, Y una vez que yo decidí a llevarlo, then I phoned that friend and said, can you please give me the directions again? Because now I'm listening. entonces una vez que yo decidí de llevar a mi amigo, yo entonces llamé a aquel otro amigo de mi amigo y le dije, dame las direcciones de nuevo, porque ahora yo estaba escuchando. And we went there and had a very good visit. Y nosotros fuimos allá y tuvimos un momento muy What agradable. am I saying? ¿Qué es lo que estoy diciendo? There has to be first a work of God in our hearts and we respond to God. En primer lugar hay que tener la obra de Dios en nuestro corazón y responder a ese And llamado. that's what happens in mobilization conferences such as these. Y eso es lo que sucede en las conferencias de movilización iguales a esta. And we saw a beautiful service yesterday where many of you responded. Y nosotros vimos un culto ayer lindísimo donde muchos de ustedes respondieron. And after we respond to that call, then we look at the training of how to do cross-cultural mission. Pero después que nosotros recibimos ese llamado y reaccionamos o actuamos a él, tenemos que ver cómo es que nosotros hacemos el And therefore we entrenamiento. have today a topic on worldview and values. Entonces lo que nosotros tenemos en esta tarde vamos a cubrir el tópico de cosmovisión y valores. What is a worldview? ¿Qué es una cosmovisión? A worldview is the way we view the world. La cosmovisión es la forma en que nosotros vemos el mundo. A very simple definition. Es la forma en the way we measure. The way we view the world. Es la forma en que nosotros vemos el mundo. So that is a very simple definition of worldview. Entonces es una definición muy sencilla de la cosmovisión. Now a worldview is mostly unconscious. Ahora, la cosmovisión en su mayoría es una cosa inconsciente. And it is usually learned within the first 5 years of our life. Y principalmente es aprendido en los primeros 5 años de nuestra vida. Worldview is learned very early in life and remains very resistant to change for all of our lives. Y es aprendido muy rápido y muy temprano en nuestra vida y se permanece resistente al cambio durante el resto de nuestra vida. That is why it's very important how we invest into our children also. Entonces eso también es el por qué es importante como nosotros invertimos en nuestras familias, en nuestros hijos. And many mission agencies are focusing upon children also as the parents go for mission. Y entonces por eso es que muchas agencias misioneras están enfocando en los niños, en trabajar con los niños, en cuanto los padres también están persiguiendo el llamado. And it's so nice to see children running around here as Y well. es muy agradable ver los niños entrando y saliendo aquí de forma también. When God calls us to mission cross-culturally, our children also are called. Porque cuando nosotros somos llamados a la misión transcultural, también nuestros niños son llamados. So we need to be sensitive as to how the children are processing the moves that we are making. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles de cómo nuestros hijos están procesando este cambio que nosotros estamos haciendo. Another thing is that worldview is very difficult to change. La otra cosa es que la cosmovisión es muy difícil de cambiar. Once we are set in our ways, Una vez que nosotros estamos establecidos en ese camino, it becomes very difficult to change that. se hace muy difícil de hacer un cambio. But in cross-cultural mission, Pero en la misión transcultural, we need to know that we have a worldview and other people have a different worldview. nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una cosmovisión, pero también nosotros
las otras personas tienen su propia cosmovisión. And many times there is this clash of worldviews. Y a veces hay el conflicto de cosmovisiones. Our worldview is more basic than our religion. Nuestra cosmovisión es más básica que nuestra propia religión. Often we are more Indian or Latin American than we are Christian. La verdad es que nosotros somos más indianos o latinoamericanos, panameños, peruanos, brasileños y así por delante que cristianos. Our cultural characteristics sometimes are deeper and stronger than our Christian convictions. Nuestro carácter cultural es mucho más fuerte en su mayoría de las veces que nuestras convicciones cristianas. Worldview, la cosmovisión, is the lens through which we view reality. Es el lente en el cual nosotros miramos la realidad. Whatever we look through the lens, cuando nosotros miramos a través del lente, if we have a colored lens, si nosotros tenemos un lente que es colorido, everything will look colored. Todo tendrá aquel color. It's not that the color around us has changed. No es que los colores a nuestro alrededor han cambiado. But the lens that we are using has changed. El lente que nosotros estamos usando ha cambiado. A worldview has been defined as the central governing set of assumptions, concepts, beliefs that a society lives by. La cosmovisión ha sido definido como el centro, un grupo de presunciones que gobiernan nuestros conceptos, creencias y de la forma en que la sociedad vive. All of us have certain assumptions that we come with. Cada uno de nosotros tenemos ciertas presunciones del cual nosotros ya cargamos con nosotros. All of us have certain concepts that we develop from where we come. Todos nosotros tenemos conceptos del cual nosotros estamos llevando del país de donde nosotros fuimos criados. We develop certain beliefs and practices that a society should live by. Nosotros ya tenemos dentro de nuestra mente creencias y formas de ser que nosotros creemos que una sociedad debería tener. So we need to understand our own worldview before we go as cross-cultural missionaries. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra propia cosmovisión antes de poder ir a hacer un trabajo transcultural. Sometimes we spend a lot of time just studying about the culture where we are going to go as missionaries. Muchas veces nosotros, en la mayoría de las veces, nosotros estudiamos la cultura del país de donde nosotros vamos a servir. That is a good thing to do. Y eso es muy bueno. But we also need to know where we are coming from. Pero también tenemos que entendernos a nosotros mismos y nuestra cultura. Because if I don't understand myself, I cannot understand others. Porque si yo no me entiendo, yo no puedo entender a los otros. Why am I feeling this way in this place? ¿Por qué es que yo me siento de esta forma en este local? Because I have certain assumptions and Porque yo beliefs tengo ciertas presunciones which is different from what the local que son people believe. diferentes a las presunciones que los locales tienen. So it's very important that we understand our own worldview and our values. Así que es sumamente importante que nosotros entendamos nuestras cosmovisiones y nuestra cosmovisión y nuestros valores. Otherwise, a common problem of missionaries Porque si no, un problema común de los misioneros is premature judgments es juicios o preconceptos o prejuzgamientos prematuros and misunderstandings. y también el malentendido. You know, just the way we do things, it could be different in another culture. Porque miren, la forma en que nosotros hacemos las cosas en otra cultura puede ser bien diferente. Even the way in which, how close we come together is a cultural thing. Hasta el espacio en el cual nosotros tenemos uno con el otro es una cosa cultural. We had a lady missionary who came to India, Nosotros tuvimos una señora que vino como misionera and she had a good time, she said. y ella dice que se tuvo un buen tiempo, se divirtió. And as she was debriefing, Pero según le estaban gestionando, que es un proceso normal que se hace en la she gente. said, I had a problem with my host. Pero yo tuve un problema con mi anfitrión. The girl who took me around, La muchacha que me llevaba de un lugar a otro. as we went through all the marketplace and all that, Según íbamos a los mercados y los otros lugares, she was too close to me. ella siempre andaba
negociando. In my culture, we need space. En mi cultura necesitamos espacios. But what was misunderstood was, Pero lo que fue malentendido en eso, in India, when you're going through crowded streets, en la India, cuando uno está entrando en una calle donde hay mucha gente, the host was trying to protect the la missionary. anfitriona estaba tratando de proteger la misionera. She was not trying to impose upon her space, No estaba tratando de imponer el espacio de la misionera. but it was interpreted as somebody is encroaching upon my space. Pero la forma en que se pensaba de la misionera es que la persona estaba siendo agresiva y entrando en el espacio personal. And because she felt that she was being encroaching, Y porque ella sentía que estaba adentrando en esa área, when they went to the meetings, después cuando fueron a las reuniones, she was a little bit distant from her. ella se mantenía una distancia de su anfitrión. Premature judgment Porque había un juicio previo and misunderstanding. y malentendimiento. That's a small example. Eso es apenas un pequeño ejemplo. But there are many things like happen like that. Pero hay muchas cosas que suceden de esa forma. Look at this diagram. Ahora, vean este diagrama. Each of us is like an iceberg. Cada uno de nosotros somos como un iceberg. You only see a little of the top. Apenas ves un pedacito, 10% que queda en la parte superior. You look only at our behavior, which is the thing. Okay. So we look only at that bit. Y nosotros apenas estamos viendo aquí esa parte superior que es el comportamiento. But underneath, Pero debajo there are values, hay valores, there are beliefs, creencias and deep down inside is the y worldview. bien profundamente está la cosmovisión. And all of these are hidden inside. Y todo esto está escondido dentro de un ser humano. But all of these hidden things influence this part that we see. Pero todo esto que está escondido influencia lo superior, el comportamiento. So let's look briefly as to what is culture. Ahora vamos a mirar de forma breve qué es cultura. Now, culture has been defined as La cultura a way of life. ha sido definido como estilo de vida. It's the way of life of a group of people, El estilo de vida de un grupo de personas, behaviors, comportamientos, beliefs, creencias, values, valores, symbols, símbolos, and it's passed on by communication, y es pasado de uno a otro a través de la comunicación, by imitation, imitación, and it moves from one generation to another generation. y eso es llevado de una generación a otra. That's a long definition of culture. Es una definición un poco larga sobre cultura. Now, different cultural groups think differently, Ahora, grupos culturales piensan de una forma diferente. they feel differently, Ellos, sus sentimientos son diferentes, they act differently, actúan de forma diferente. and there is no scientific measure to say that one culture is superior or inferior to another. Y no existen datos o hechos científicos que indican que una cultura es mejor que la otra. Cultures are only different, they are not superior or Son inferior. apenas diferentes, no hay una cultura que es superior o inferior. And that's something very, very important as we go cross-culturally. Y eso es sumamente importante según nosotros vamos transculturalmente. To know that culture is different, but not superior or inferior. En saber que no hay cultura que es inferior o superior. All of these make up culture. Todo esto forma las culturas. Attitudes, Actitudes, beliefs, creencias, language, idioma, customs, costumbres, rituals, rituales, behavior, comportamiento, faith and religion, fe y religión, food, comida, art, arte, music, música and drama. y drama. So all of this is culture. Así que todo eso es cultura. Now the word ethnocentric means Ahora, la palabra etnocéntrico significa is the belief that my own culture is superior to other cultures. es la creencia que mi cultura es superior a la cultura de otro. So every other culture that I look at it in relation to my culture. Así que cuando yo veo otra cultura, yo lo veo en relación a mi cultura. So that's not the way culture should work. Así que esa no es la forma en que cultura funciona. Yeah. Okay.
Okay, so this is very important Así que esto es sumamente importante, because all of us are proud of our culture and we should be. porque cada uno de nosotros estamos orgullosos de nuestra cultura y deberíamos ser. And what we need to remember is Y lo que nosotros tenemos que recordar that God affirms most of our culture. es que Dios afirma, dice que afirma la mayoría de nuestra cultura, es decir, que es buena. The way parents take care of their children, De la forma que los padres cuidan de sus hijos, the way children give, young people give respect to our elders. de la forma que los niños, los jóvenes respetan a los mayores. All of these things are wonderful part of our culture. Todo eso son cosas buenas de nuestra And cultura. God affirms most of our culture. Y Dios afirma la mayoría de nuestra cultura. But also, God challenges some of our culture. Pero al mismo tiempo Dios desafía partes de nuestra There cultura. may be elements in our culture that are not in line with God's principles. Pueden haber y hay elementos en nuestra cultura que no se alinean con la voluntad de Dios. And we look at that culture and measure it against God's word. Y ahí nosotros miramos a esa cultura y nosotros medimos la cultura, siendo la nuestra, con la palabra de Dios. So while we affirm certain parts of our culture, Así, en cuanto nosotros sabemos que Dios afirma parte de nuestra cultura, there are certain parts that God challenges. hay ciertas partes que Dios desafía. Over the past 16 years, my wife and our 4 children have lived out of our home country. En los últimos 16 años, yo y mi familia, mi esposa y un niño, han vivido fuera de nuestro país de origen. We are from India, Somos de la India, so a lot of the Indian culture is very deep in us. entonces mucho de la cultura indiana está profundamente enraizada en nosotros. And then we went and lived for 10 years in New Zealand. Y entonces nosotros fuimos y vivimos durante 10 años en Nueva Zelanda. And after living for 10 years in New Zealand, now we are living for the past 6 years in Atlanta, in the United Y States. entonces después de 10 años en Nueva Zelanda, hemos vivido en los últimos 6 años en Atlanta, en el sur de los Estados Unidos. When we left India, my 4 children were in their teenage years. Cuando salimos de la India, mis 4 hijos eran adolescentes. And you know, teenage years can be challenging years. Y saben que los años de adolescencia pueden ser años desafiadores. But as we move to different cultures, Desafiadores. Pero según nosotros llevamos a otra cultura, we made this our principle. nosotros hicimos esto nuestro principio. That principle is found in Leviticus chapter 18, Y ese principio se encuentra en Levíticos capítulo 18, the first few verses. en los primeros This is versículos. what it says. Y es aquí lo que dice. Do not do what they do in Egypt, where you came from. No hagan lo que hacían en Egipto, de donde ustedes salieron. Do not do what they do in Canaan, where I have brought you. Y no hagan lo que hacen en Canaán, de donde yo los he traído. But follow my decrees, Pero sigan mis decretos, for I am the Lord your God. porque yo soy el Señor tu Dios. So we were not holding on to Indian culture. Entonces nosotros no estamos asegurando la cultura indiana, We were not holding on to the all of New Zealand culture. ni estamos agarrando y asegurando todo de la cultura neozelandesa. We are not holding on to all of American culture. Ni también estamos asegurando toda la cultura estadounidense. Yes, we will adapt to all of these places, Sí, adaptamos a todos estos lugares, but at the core, pero en el centro, en el ámago, it's not the culture which will decide what we will do, but it's the scriptures. no es la cultura que dictará lo que nosotros haremos, pero sí las escrituras. And by the grace of God, all these 16 years, we've been able to navigate this with the Lord, with the Word of God being the standard which will determine what of culture we will accept, what of culture we will not accept. Y entonces en los últimos 16 años nosotros hemos podido navegar en eso todo y decidiendo qué es de la cultura que nosotros vamos a aceptar y qué es de la cultura que nosotros vamos a So rechazar. God affirms most of our culture. Así que Dios afirma mucho de nuestra cultura. God challenges some of our culture, Dios desafía algunas partes de and nuestra God cultura. transforms all of our cultures. Y Dios transforma todas nuestras culturas. All of our cultures need to be transformed by God. Todas las culturas mundiales necesitan ser transformadas por Dios. So remember these 3 words. Así que recuérdense de estas 3 palabras. What in your culture is God affirming? ¿Qué es dentro
de su cultura que Dios está afirmando. What is He challenging? ¿Qué es lo que Él está desafiando? And what is God looking to ¿Y transform? qué es lo que Dios está buscando para transformar? So the core of our culture is formed by our values. Así que el centro, el ámbito de nuestra cultura es compuesta de nuestros valores. So what are values then? Así que entonces, ¿qué son los valores? Values are the principles or standards of behavior. Los valores son los principios o el padrón de nuestro comportamiento. It's the way in which we do things. Es la forma en que nosotros hacemos las cosas. It's our way of what we think is important. Es la forma en que nosotros decidimos que es importante. It's the core beliefs which guides you. Son nuestras creencias centrales que nos guían, nos dan dirección. It's the guiding principles that dictate our actions and our behavior. Son el comportamiento central que nos guía y nos da dirección. And it is values is a central part of who you are. Y los valores son la parte central de lo que eres. Values is also defined as what we think is acceptable and not acceptable. Y la otra cosa que los valores son lo que nosotros decidimos lo que es aceptable y lo que no lo es. What is right and what is wrong. Lo que está cierto y errado, equivocado. What is good and what is bad. Lo que es bueno y malo. What is important or not important. Lo que es importante o lo que no es. Values also tell us how we should think to act as honorable members of society. Y también los valores nos dictan lo que nosotros deberíamos pensar para ser honrables y como miembros que contribuyen a una sociedad. So culture not only affects who we are, entonces la cultura no solamente afecta a quiénes somos, but culture also influences what we see and how we see it. Pero la cultura afecta lo que nosotros vemos y cómo es que lo vemos. What is important, what is not important. Que lo que es importante y lo que no es. I was having a conversation once as two people were having a conversation. Bueno, yo vi a dos personas una vez teniendo una conversación. One was from the West and one was from Asia. Uno era occidental y el otro era oriental. So both of them, as they were leaving, they said, "We will meet at 9 o'clock tomorrow." Y los dos al salir dijeron, mira, mañana a las 9 nosotros nos vamos a encontrar. So I asked the Western person, así le pregunté al occidental, what's the most important part of this statement? ¿Qué es la parte más importante de esa declaración? We will meet at 9 a.m. tomorrow. Y él dijo que nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana a mañana. My Western friend said 9 a.m. Y mi amigo occidental dijo las 9 de la mañana. And I asked my Asian friend, what's the most important part of that Y statement? entonces le pregunté a mi amigo oriental qué es la parte más importante de esa declaración. He said, we will meet tomorrow. Nosotros nos encontraremos mañana. Okay, so we look at things depending on what we think is important. Entonces nosotros vemos las cosas a través del lente de lo que nosotros creemos que es importante. Because in some cultures, time is flexible. Porque en algunas culturas el tiempo es flexible. In India, the IST stands for Indian Standard Time. En la India, el IST significa tiempo estándar indiano. But we call it as Indian Stretchable Time. Pero también decimos que es el tiempo indiano que se puede estirar. So if Elástico. If the 10 o'clock session starts at 11:30, so what? Es decir, la sesión de las 10 empieza a las 11:30 y de ahí. ¿Y qué? So our culture also influences our theology. Entonces la cultura influencia nuestra teología. Now why should we study values? Entonces, ¿por qué deberíamos estudiar valores? Because many of our motivating ideas, Porque muchas de nuestras ideas motivadoras o valores are unconscious. We don't even know, we are not aware. son inconscientes, ni estamos percatándonos de eso. And these values influence our behavior. Influencia nuestro comportamiento. And this behavior affects the kind of relationships.
Y este comportamiento influencia nuestras relaciones o el tipo de relacionamiento. And we all know that in ministry, relationships are very important. Y todos nosotros sabemos que en el ministerio relacionamientos son sumamente importantes. What's the point of going to another country to serve the people if you don't get along with them? ¿Tiene algún valor de irse a un otro país para servirlo y nosotros no nos damos bien con las personas? So values will influence how we perceive the local culture and the local people. Entonces los valores van a influenciar de la forma que nosotros vemos y tratamos y nos interrelacionamos con las personas locales. And how we perceive them influences our ability to accept them. Y la forma en que nosotros vemos a las personas también influencia la forma en que nosotros los aceptamos. I've met people who've been on the mission field for a long time. He conocido personas que han estado en el campo misionero durante muchos años. And when we ask the question, do you love the people that you serve? Y cuando hacemos la pregunta, ¿usted ama las personas que ustedes vinieron a One servir? person was very honest. Una persona fue muy honesta. He said, forget about loving them. Y dice, olvídate de amarlos. I don't even like them. Ni me gusta. You can't be very effective. No puede ser muy efectivo. And that's why, more than the methods, the Lord has to be touching our hearts. Y entonces mucho más que los métodos, Dios tiene que tocar nuestro Even when corazón. we are on the field for a long time, we need to be mobilized afresh. Aún cuando nosotros estamos en el campo durante muchos años, tenemos que ser tocados de nuevo, ser reavivados. Constantly we need to review and ask, am I here serving these people because I love them? Tenemos que hacernos la pregunta constante, ¿será que yo estoy aquí para servir a este pueblo porque yo los amo? Because that's what will make the difference. Porque eso hará la It's diferencia. good to have the right methods, Es bueno tener los métodos, la metodología cierta, but it's more important to have the right heart. pero es mucho más importante tener el corazón cierto. And constantly we need to be watching and listening. Y constantemente nosotros tenemos que estar viendo, observando y escuchando. How is my relationship with God and with the people that ¿Cómo I'm es mi relacionamiento con Dios y con las personas con el cual estoy? So, how we perceive people is very important. Así, de la forma que nosotros percibimos a las personas es sumamente importante. I would like you to look at this Me gustaría que ustedes vean esto. and just talk on your tables for 2 minutes. Y hablen en grupos de 3 o 4 o alrededor de la mesa durante 3 o 4 minutos. What do you hear the Lord saying ¿Qué es lo que ustedes están oyendo Dios decir sobre esto? for this part of what we are talking about? De esto que nosotros estamos hablando. The importance of worldview, La importancia de la the cosmovisión, importance of culture, la importancia de la cultura and the importance of values. y la importancia de valores. And how it's so important in order to have quality relationships with people. Y como es importante para tener relacionamientos profundos con las personas. Just talk to each other for 2 minutes. Hablen entre sí. And if any question comes up about this, please feel free to ask. Y si surge una pregunta en su mesa sobre esto, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo, de preguntar.
estamos seguros que hay muchas preguntas, muchas cosas que ustedes desean hablar de sí. Hermanos y hermanas. Okay, now we're going to look at some of the values of different countries. Ahora nosotros vamos a ver los valores de varios países. Let me give you some of the values that are Indian. Ahora déjenme darle un poco de los valores sobre la India. And out of these values comes our worldview and our behavior. Y de estos valores, gracias. Y de estos valores viene nuestra cultura en la India. Respect for parents and elders. El respeto para nuestros padres y los mayores. Let me talk a little bit about this. Déjenme hablar un poco sobre esto. Next week I will be in Quito, in Ecuador. La semana que viene yo estaré en Quito, Ecuador. And it's a global conference on member care. Y es una conferencia global sobre el cuidado integral de miembros. Care for missionaries who are on the field. Es el cuidado de membresía de los misioneros que están en el campo. It's a large conference with people from many nations will be there. Es una conferencia, una gran conferencia de muchas personas que vienen de varios países. The theme for this year's conference El equipo para la conferencia de este año is to focus on what does member care look like for missionaries who are coming from Asia, Africa and Latin America. Es para ver cómo es el cuidado de los misioneros que están viniendo de Asia, de África y de la América Latina. Historically, if you look at mission history, Históricamente, si nosotros vemos la historia de misiones, most of the cross-cultural missionaries were from the Western world. la mayoría de los misioneros que venían a hacer misiones venían del mundo occidental. And we praise God for what they have done over the past Y years. nosotros así apreciamos, adoramos a Dios por aquello que ellos hicieron antaño. They have borne the heat of the day. Ellos sufrieron el calor del día. They have gone to places when it was very difficult to go. Ellos fueron a lugares que fue muy difícil. And we para praise ellos. God for what God has done in the era of predominantly Western Y missionaries. nosotros agradecemos a Dios por lo que Él hizo a través de esos hombres y mujeres durante la época de misiones And occidentales. therefore, some of the focuses of member care has been from a Western Y perspective. entonces el enfoque de cuidados misioneros han sido del enfoque occidental. But the mission world is now recognizing that God is sending missionaries from Africa, Asia and Latin America. Pero ahora el mundo misionero está reconociendo que Dios está enviando misioneros de la Asia, de África y de Latinoamérica. And the issues that we face in our context and our culture are quite different. Y las cosas que nosotros estamos enfrentando son muy diferentes a lo que ellos enfrentaban. For example, in our culture, still our parents are even very old, we care for them. Porque en nuestra cultura, aunque nuestros padres son bien viejitos, nosotros somos responsables de cuidar. And so next week, that will be one of the topics we'll be talking about. Así que la semana que viene va a ser uno de los tópicos o temas del cual nosotros estaremos What does hablando. cross-cultural mission look like when a Latin American needs to go to Africa or Asia for mission, and how should he or she care for his or her elderly parents? Es como nosotros hacemos misiones, cuando un latinoamericano sale para la África, pero todavía tiene la responsabilidad o el deseo emocional del cuidado de sus padres ya mayores. And these kind of relationships are very deeply rooted because we come from cultures which are collectivist cultures. Y para nosotros esas actitudes y esa parte de la cultura está muy enraizada porque nosotros venimos de una cultura comunitaria. Brother King mentioned the other day. Y el hermano, el pastor King, él habló de eso el otro día. That the family is more important than the individual. Que la familia es más importante que el individuo. So what does missionary care look like? Así que, ¿cómo se ve el cuidado misionero? When we have these kind of issues to look after as Cuando well. nosotros tenemos estos principios
principios, estas cosas que están dentro de I'll nosotros. go through this quickly. Nosotros vamos a ver esto de forma rápida. Trust in the institution of marriage. La confianza en la institución del casamiento, Importance of education. la importancia de la educación, Especially from the Indian perspective, parents push their children for higher education. especialmente en el contexto indiano, los padres empujan a los hijos para los estudios superiores. When we lived in New Zealand, Cuando nosotros vivimos en Neozelandia, when I was enrolled in the University of Auckland, cuando yo estaba matriculado en la Universidad de Auckland, when I walked through the campus, cuando yo andaba en el campus, I don't know if I'm in Mumbai or Shanghai, yo no sabía si yo estaba en Mumbai o en Shanghái, because over half the university were Indian and Chinese students. porque la mitad de los estudiantes eran o indianos o chinos. Importance of education. Así, la importancia de la educación. Sacrifice and adjustments. También sacrificio y ajustes. Others before self. Otros antes de nosotros. Family orientation. La orientación familiar. Very close-knit. De estar unidos, muy unidos. Hospitality. O grude para vocês brasileiros. This is a Sanskrit word which means Atiti Deva Bhavo. Entonces, hospitalidad, que el sánscrito significa Atiti Devo Babu. What that means is the guest is God. Lo que significa eso, el huésped. El huésped es Dios. So if you come to India as a guest, you'll be well taken care of. Así que si llegas a la India, serás muy bien cuidado. And there's a value of live peacefully, don't be confrontational. Y también el valor de vivir en paz. En otras palabras, nosotros evitamos el conflicto. Nosotros no nos gusta el conflicto. And that's why sometimes we don't even address issues when we need to address issues. Y es por eso que nosotros muchas veces no tratamos de situaciones que surgen en el momento, aunque deberíamos hacerlo. Because we don't want confrontation. Porque nosotros no queremos conflicto. So there are good things about these values and there are also not so good things about it. Entonces hay cosas muy buenas de estos valores y otras cosas que también no son tan buenas. Here's some other Indian values. Hay otros valores indianos. The first words are Sanskrit words. La primera palabra serán palabras del sánscrito. Tyaga, which means sacrifice or renunciation. Sacrificio o renuncia. Dana, liberal giving. Dar liberalmente. Nishta, dedication. Satya, truth. Verdad. Ahimsa, non-violence. La no violencia. Upeksha, forbearance. Es forbearance. Es mucho más que paciencia. Es de ser longanimo. Karma, Y karma means faith. es lo que ustedes entienden también, es la fortuna, la suerte. Okay, let's look at some other values. Ahora vamos a ver otros valores. What are some of the North American ¿Cuáles values? son algunos valores estadounidenses? Take charge, Tomar el frente, level playing field, poner todos de forma equiparada, reach for the American dream, alcanzar el sueño estadounidense, play by the rules, jugar por las reglas, tell it like it is. decirlo como es. Time is money. Tiempo es dinero It's up to you. y depende de ti. Yeah? So, for example, let me tell you how these values can clash. Entonces, vamos a ver cómo estos conflictos entran en conflicto. In a North American culture, when somebody says it's up to you, En algunas, in a North American culture, en la cultura estadounidense, cuando alguien dice depende de ti, it's up to you, it means they are giving you the choice. están diciendo, bueno, la decisión te la dejo a ti. Anything wrong with that? ¿Hay algún problema con eso? No, that's good. No, eso es bueno. But in Indian culture, Pero en la cultura indiana, when you use the same phrase, cuando usan la misma expresión, it's up to you means, depende de ti significa it means I don't want to have anything more to do with you. no me importo contigo. It's a polite way of saying go to hell. Es una forma muy bonita para decir vete al infierno. So when a North American and Indian has a conversation, Así que cuando el estadounidense y el indiano tienen una conversación,
When Steve and me are sharing the room now, Cuando Steve y yo estamos compartiendo el cuarto ahora, when he says it's up to you, cuando Steve dice, he's giving me the choice. él me está dando la But decisión. I'm saying, Pero yo estoy diciendo, why is he telling me to go to hell? ¿por qué tú me estás diciendo que me vaya al infierno? Pastor Luciana, you don't need to change the room. It's okay. We'll stay there. No tiene que ponernos en otro cuarto, estamos como en un casamiento, empezando a entenderlo. So you can see how the values that we come from can clash. Ahora, podemos ver cómo los valores del cual nosotros venimos pueden entrar en conflicto. There is no intention to offend each other, No hay intención de ofender uno al otro, but we can get offended. pero nos podemos ofender. What are some of the Brazilian values? ¿Cuáles son algunos? Multidirectional attention. Atención multidireccional. Podemos tener 5 conversaciones al mismo tiempo. We can be talking over here, you will be having your own conversation, they'll be having their own conversation. Podemos estar hablando aquí, allá y todo el mundo se entiende. If both of us are talking, it's okay for somebody else to come and join. Y si estamos hablando, no hay problema que otra persona venga y se una. Vente. So we are having a serious conversation about something, and suddenly he comes, oh, come on, brother, it's okay. Somebody else will come. Y It's entonces okay. cuando estamos hablando, otra persona viene y habla. No problem with that. No hay problema con eso. But in some cultures, Pero en algunas culturas, if we both are talking, si nosotros no estamos hablando, it's very rude for somebody to come. es sumamente rudo que otra persona venga y se aproxime para hablar. On Sunday morning after church, Los domingos por la mañana, después del culto, in my home church in India, en mi iglesia natal en la India, I'll be talking with somebody. estaría hablando con Somebody else passing by will come and say hello, alguien viene y dice hola, and somebody else will come and talk to him. y otro viene y habla a la persona con quien yo estoy hablando. I will bring somebody else. Yo traigo a otra persona. While he's talking with him, I'll talk with somebody else. Empiezo a hablar con otro. It's perfectly normal. Y eso es perfectamente normal. So when we first moved to New Zealand and then to America, Pero cuando nosotros en el comienzo nos mudamos a Neozelandia y después a los Estados Unidos, we have to be careful. tenemos que tener mucho cuidado. It's not that we are having any important conversation, No es que estamos realmente hablando de algo importante, but it's rude for somebody to just come and enter the pero room. es They will stand there and wait. que una persona venga y entre en la conversación, ellos se ponen a distancia y esperan, Because there is no multi-directional attention. porque no hay atención multidireccional. Flexibility, Flexibilidad. easy to change, no problem. Es fácil de cambiar, no hay problema. Yo que cintura. Relationships are very important. Las relaciones son sumamente importantes. Status and hierarchy is important. Status y jerarquía, ¿verdad, Bispo? Es importante. And saving of face is very important. Y guardar así, salvar tu cara, pero hay otra forma de hablar de eso. Que uno no pierda, no pierda volada, no pierda, sino ser jogado fora. For example, when I'm speaking and Brother Ben is translating, Por ejemplo, saving face is hard to get across. I know, that's what I'm trying to explain. Okay. Así como So supposing I'm saying, I'm speaking and Brother Ben is translating, cuando yo estoy hablando y el hermano Ben está traduciendo and I say something and he doesn't get the word, y yo digo algo y él no hace lo debido, I don't want him to look bad. yo no quiero que él se vea mal. So I will quickly say something else. Entonces yo rápidamente digo algo, otra cosa, So that there is no awkward gap and I don't make him look bad. para que no haya un espacio así medio difícil y que él se aparezca mal perante ustedes. But I don't have to do that with Ben because he's such a good translator. Pero yo no necesito hacer eso con Ben porque él es un buen traductor y él es un buen mentiroso. Panama values. Los valores panameños. Treating others with
así educados. Greet with shake hands, hugs and kisses. Saludan a las personas dando las manos, abrazando y dando besitos. Family oriented. Son orientados a la familia. Multiple generations under one roof. Hay varias generaciones debajo de un solo techo. Extended family is important. La familia extendida es sumamente importante. Respect for elders. El respeto por los mayores. Love for the country. El amor por la patria. Cuento del mundo, corazón del universo. El centro del universo, el centro del universo. Being proud of the country. Tener orgullo de su país. Being late is okay. Y se atrasar no hay problema. Emphasis is on people, not on the schedule. El énfasis es en las personas y no la agenda, el horario. Okay, I'll just go through this quickly. Entonces voy a pasar por esto de forma rápida. Now, one of the things, Ahora, una de las cosas. actually I think, how are we on time? Ahora, tiempo. Yeah, Pastor. I think let's keep moving. I won't do this now. No haré esto en este momento. Okay, let's begin to conclude. Yeah. Now our worldviews need to become biblical worldviews. Ahora, en conclusión, nuestras cosmovisiones tienen que ser cosmovisiones bíblicas. We cannot say that this is my worldview, that's why I do what I do. Nosotros no podemos decir, no, esta es mi cosmovisión panameña, salvadoreña, hondureña, brasileña y es de la forma que soy. Our worldviews needs to be aligned with biblical worldviews. Porque nuestra cosmovisión tiene que alinearse con la cosmovisión bíblica. Our values need to become kingdom values. Nuestros valores tienen que ser valores del reino. And as we look at the scriptures, we need to be faithful to the text. Y según nosotros vemos la escritura, tenemos que ser fieles a lo que nosotros vemos, el texto. We need to be relevant to the context in which we serve. Y tenemos que ser relevantes al contexto en el cual nosotros servimos. We need to be sensitive to the culture in which we live. Tenemos que ser sensibles a la cultura al cual nosotros servimos. We need to be accountable to local and organizational leadership. Tenemos que hacer prestación de cuentas al liderazgo local que está sobre nosotros. And this is very important. Y esto es sumamente In importante. just the previous session, Pastor Luciano talked about the rules and regulations of CIMAL. En la otra sesión, el pastor Luciano habló sobre las reglas y la política de CIMAL en el envío. We need to be accountable to the Nosotros organization. tenemos que dar prestación de cuentas a la And organización. most importantly, we need to be attentive to the Holy Spirit. Y más importante, tenemos que ser atentos al mover del Espíritu Santo. I'd like us to end by taking 5 minutes Me gustaría que nosotros terminemos tomando 5 minutos where we discuss as to how does culture, worldview, belief systems, values, how does it influence cross-cultural mission? pensando cómo es que la cultura, cosmovisión, sistema de creencias, valores influencian nuestra misión transcultural. How can we live and do mission in a culture that is different from mine? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir en una misión que es culturalmente diferente a la mía? What are the challenges ¿Cuáles son los desafíos? and how can they be overcome? ¿Y cómo se pueden sobreponer? So I would suggest we Podemos take, ser victoriosos sobre ello. we take the last 5 to 6 minutes just around your table. Entonces, alrededor de sus mesas, discutan, mejor dicho, esas cuestiones. Take either one or two of the first and second question, Apenas agarren o tomen una o dos de las preguntas que fueron hechas. and if you have time, move to the other question as Y well. entonces, si hay tiempo, váyanse a las otras. So please discuss among your tables, Así que hablen entre sí. and when it's time for us to close, we'll come up and close in prayer. Y cuando terminaremos en oración. Okay, so pick any one of those questions and Así discuss. que tomen así cualquier dos de esas preguntas. Si después de discutirlas hay tiempo, vayan a discutirlas.